noches. Hoy vamos a iniciar debatiendo el tema de la cartilla moral del gobierno de López Obrador y si es bueno, ¿qué significa esto de tratar de regular la moral pública? Durante su tercera campaña por la presidencia, Andrés Manuel expresó su intención de buscar la creación de una constitución moral para el país. Dijo que serviría para promover un paradigma moral del amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza y a la patria. El domingo, mes y medio después de asumir la presidencia, el presidente López Obrador ya materializó aquella idea a través de un decálogo llamado Cartilla Moral, que espera repartir de inicio entre 8.5 billones de personas beneficiarias de los programas sociales. Se trata de un documento cuyo objetivo es moralizar la vida pública del país, según dijo en una reunión con adultos mayores que recibirán dinero del gobierno. Y para debatir este tema me acompañan, como todos los jueves en esta mesa, Viridiana Ríos. Viridiana, muy buenas noches. Buenas noches. Luis de la Calle. Luis, muy buenas noches. ¿Cómo están? Y Sabino Bastidas. Leo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Yo me reservo mi opinión en este momento y te paso a ti el balón para que quiero digas. empezar felicitándote porque cuando dijiste lo del amor, no te reíste abiertamente. Me costó trabajo. Ya sé. Pero la verdad es que a mí me gusta la idea de promover los valores en la vida pública. De hecho, cuando nosotros vemos y ponemos en contexto esta idea a nivel internacional, vemos que hay distintos países en donde existen documentos similares, códigos de ética, manuales del comportamiento, tanto históricamente, desde Nueva Inglaterra en 1600, hasta nuestros días. De hecho, Japón notoriamente tiene una educación ética hacia sus funcionarios públicos y hacia los hijos. Sí, ¿El gobierno lo distribuye? El primer ministro. Sí. La Constitución, la Declaración de Independencia de Estados Unidos tiene un fuerte contenido moral y tiene llamados a la democracia, a las virtudes del liberalismo, etcétera. Entonces, no me sorprende como algo raro, a pesar de que así se ha discutido públicamente. Y más allá de eso, creo que es el camino a seguir. Cuando nosotros vemos los manuales los papers más importantes que existen de administración pública, vemos que ya se empieza a hablar de que no solamente se necesitan las leyes para combatir la impunidad, también se necesita la voluntad de los individuos para implementar este Estado de Derecho. Creo que el lenguaje es desafortunado, Leo. Así, a mí sí la leí, hay cosas que no me gustaron nada. ¿Sí lo leíste? Sí, claro, no lo leí, pero es una cosa chiquita, son 30 páginas, se leen de volada. ¿No está basada en los de Alfonso Reyes? Sí, es un resumen. Es el texto de Alfonso Reyes. Es un resumen de los 12 puntos y luego es una edición, del resto. Es una edición de la cartilla de Alfonso Reyes. Sí. Tiene un lenguaje pues un poquito desafortunado, porque como se escribió en 1944... Entonces, de repente habla de pues las necesidades corporales impuestas por la naturaleza, la bajeza, la sociedad, cosas así que ya no decimos, ¿no? Y se oye barroco. Ha cambiado Se oye barroco. Luis. Bueno, yo creo que es muy importante promover la moralidad, ¿no? Sí. Sin duda. O sea, en México tenemos un déficit muy grande de comportamiento de los mexicanos en general y de funcionarios públicos en particular, que deben sujetarse a un estándar injustamente más alto, pero quizás sí, como estacionarse en doble fila o estas cosas que hay que cotidianas, que son muy importantes para la convivencia social, para una sociedad que pueda progresar y basar la igualdad en el respeto a los demás es, yo creo que la más importante, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece muy bien que el gobierno promueva valores de esta naturaleza, y lo veo como una cosa positiva. Ahora, esta es una promesa, como decías en la introducción, que hizo López Obrador ante el PES, el Partido Encuentro Social, que es un partido conservador, claramente conservador. Y confesional, cristiano. Y confesional cristiano. O sea, hay una moral cristiana. O sea, en el fondo, la publicación de esta cartilla es un acto conservador. Sí. Por parte de un presidente que ve la historia de México entre liberales y conservadores, y aquí se decantó del lado conservador muy claramente. Como decía Viridiana, es una redacción de un texto de Alfonso Reyes que tiene algunas expresiones que a mucha gente le van a levantar las cejas. Por ejemplo, esta idea de que tenemos pasiones naturales que hay que inhibir, ¿no? Domesticar. Domesticar,
que toda esta comparación con el mundo animal, de no somos animales y por lo tanto no debemos comportarnos como tales, es que suena un poco... ya no es políticamente anacrónica. correcto Ahora, decir eso. si digamos la publicación de la cartilla es en sustitución de la Constitución moral a la que se había comprometido, pues bienvenido. Salió muy barato, porque es la publicación de una cartilla redactada por Alfonso Reyes. Ahora, hay una cosa muy interesante. Esta es una reimpresión. De hecho, así lo dice en la segunda página. Sí. La primera vez que el gobierno mexicano publicó esta cartilla fue en un gobierno que a lo mejor en Palacio Nacional consideran como parangón de la moralidad. En 1992, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. No, fue el PRI con Luis Donaldo Colosio. No, ahí dice. El PRI, Luis Donaldo Colosio publica la cartilla moral con la X en la frente. Y antes de eso había una edición de los CEP 70, ¿se acuerdan esos tomitos de CEP 70, claro, CEP 90? Sí. En donde venía la cartilla moral. Pero, y antes hay varias ediciones retomadas. Pero digamos, en la impresión que hizo ahora el gobierno, dice nueva edición, reimpresión, y hacen referencia a la impresión que había hecho en 1992 la Secretaría de Educación Pública de Carlos Salinas de Gortari, que a lo mejor consideran ellos parangón de la moralidad. De la moralidad. Y el secretario de Educación Pública en ese momento era Manuel Bartlett. Sí. Entonces, a lo mejor lo que estamos viendo es, oiga, señor presidente, ¿por qué no solucionamos el problema de la Constitución moral con la republicación de la cartilla que hicimos antes para complacer a un presidente de Nuevo León? Sí. Porque Alfonso Reyes era regio. Sí. Y salimos al paso. Lo que es muy curioso es que después de haber denostado a Carlos Salinas durante tantos años, y sigue, el presidente de México ahora publique un texto que había publicado el presidente Salinas en materia de moralidad. Yo entraría al debate. Yo creo que el centro de este debate es qué tanto el Estado y qué tanto un líder político, un presidente, debe participar o no en la construcción de la moral pública, cómo debe participar en la construcción de la moral pública. Hasta donde entiendo, la Constitución moral no es un proyecto abortado. Entiendo que hay una página web, la gente está aportando documentos. La cartilla moral ya era un documento del que había hablado es otra cosa Andrés diferente. Manuel López Obrador. Hay un grupo de 3 personas, está Ortiz Pinchetti, Verónica Galván Ochoa, Velasco y Galván Ochoa, que están trabajando. Y en este momento puedes mandar tu propuesta, qué quieres para la Constitución moral, y es un proyecto que sigue. Eso no sustituye una cosa a la otra. Lo que entiendo de la idea de la publicación es, me parece que publicar este tipo de cosas no sobra. Vasconcelos en su momento publicó una serie de clásicos. Yo lo que invitaría es a que siguieran la publicación de este tipo de opúsculos. Que por cierto lo reimprimió Alonso Lujambio como secretario de Educación Pública. Una edición preciosa. La Secretaría de Educación Pública ha republicado muchas veces ha tenido series, recordaba ahorita CEP 70, CEP 90, todos los que estamos en esta mesa hemos tenido en nuestras manos, quizá ya de segundo uso, nosotros libros todos usados, pero nosotros nuevos. Nos tocaron dos clases de civismo. Bueno, claro, y a mí me parece. No, también me tocó, pero lo que hay que entrar, simplemente para fijar una posición en esto. A mí me parece, yo veo normal que un Estado participe en la moral pública. No puedo soslayar o no puedo negar que un Estado participe con ciertas reglas, con cierta neutralidad, con cierta transversalidad, ecumenismo, laicidad en la construcción de valores. A veces la técnica y el tema de la tecnocracia y los papers y los números y el presupuesto nos llevan a una lógica poco humanista de la política, y yo veo muy sano que en un momento de necesidad de honradez, honestidad, responsabilidad, en la que todos los cultos, todos los credos, todas las formas de pensar lo pueden compartir, desde el Estado se haga un ejercicio. Bajo ese argumento, déjame empezarle a poner un poco de pimienta redondeo, nada más redondeo. Yo diría, por ejemplo, qué bueno que se publicó La Cartilla Moral, es un libro histórico, y meterse a discutir que habla de hombres, no de mujeres, y pues, evidentemente no había internet y no había otras cosas. Bueno, veámoslo como el primer volumen. Lo que hay que sugerir es que a eso suceda la ética de Aristóteles y sucedan otros clásicos, y eso se publique y se genera un debate. Y yo veo muy bien, porque además el liderazgo político es un liderazgo moral en todas las culturas. ¿Cuál es la aportación moral de un Obama en la cultura y en la moral de los Estados Unidos? ¿Cuál es la aportación de López Obrador? A ver, se mandan mensajes con los liderazgos políticos. Déjenme, tengo que hacer una pausa, pero le voy a empezar a poner pimienta aquí al asunto, diciéndole que bajo esos argumentos, pues está bien que los ayatolas en Irán
promuevan desde el Estado la moral del Islam. Eso no es. ¿Por qué no? Es el mismo. Pero si hay es una el mismo moral pública. A argumento. ver, no hay una moral pública. Argumento. Pero no hay una moral pública. Bueno, esa es la pregunta. Sí existe una ¿Cuál moral es la moral pública? pública? ¿La del Islam, la del cristianismo, no, porque la del liberalismo, la de cuál? ¿Cuál te gusta? O sea, a ti te gusta porque estás hablando de una moral liberal, ahorita lo que dijiste, de democracia liberal. Pero los señores ayatolás en Irán pueden decir, no, qué horror, estos occidentales no tienen moral. La verdadera moral es la del profeta Mahoma. Pero de todas maneras, la moral se Regresamos en un leyes, momento más. Se traduce en leyes. Regresamos en un momento más. Aquí el debate es si el Estado debe intervenir, hasta dónde deben intervenir en el tema moral y qué moral. Yo ponía el caso de, pues hay distintas moralidades. ¿Tú serías feliz viviendo entonces en Irán con un Estado diciéndote cómo te debes de comportar? No, yo creo que Occidente... De acuerdo a ciertos valores del Islam. Pero yo creo que Occidente ha logrado cierta homogeneidad en valores universales. Yo creo que la civilización humana no puedes discutir si el respeto es o no moral. ¿Y cuáles son las formas como se aterriza ese respeto? Para eso se abre en una sociedad democrática el debate de valores. Pero, a veces el debate... pero en otros países el hecho de que Viridiana no traga una... en Francia eso hay una discusión de educación. Claro. Y le dirían que es una inmoral esta mujer porque no se tapa la cabeza. Pero lo que sí se vale es discutir los valores. El problema es... Discutir desde luego. Pero debe el Estado de alguna manera imponer una moral o fomentar una moral. No, pero sí fomentar el debate de una moral pública. Y yo creo que eso es lo que está aportando. Porque además insistió mucho, no es obligatoria, recomiendo la lectura, discutamos el tema, participen en el tema, y yo tengo mis valores y mis principios y respeto otros. Es que no hay una imposición. Sí. Tienes razón que con el término moral podemos llamar a cuestiones altamente poco éticas. Tú vienes de falda hoy, por ejemplo. Sí, por eso ejemplo, en otro país sería una inmoralidad enorme. Pero por eso creo que lo que importa en esta discusión es entender este documento como un documento que delinea la convivencia y empezar a transitar el camino de una discusión madura sobre cuáles son los valores que debe tener nuestra sociedad, y eso me parece solamente deseable. ¿Cuáles valores? Mira, vamos a mí me hubiera gustado, cuando te digo que el lenguaje fue desafortunado y esta idea del libro como más viejito de hace 75 Pero no años, hay que verlo como algo me hubiera acabado. gustado algo que le hubiera, con un lenguaje mucho más fresco. A mí me costó mucho trabajo leerlo, es un lenguaje bizantino, que hablara de cuestiones actuales. Yo quería un manual en donde se dijera a los empresarios que tenían que redistribuir la riqueza, en donde se hablara de desigualdad, en donde se tocaran los temas fundamentales de la izquierda, como la necesidad de aumentar los salarios por encima de las ganancias de capital. ¿Esos son valores? Para mí son los valores que abandera un gobierno de izquierda y que como tal debieran probablemente estar plasmados en los ideales que están comunicando. Ahora, yo entiendo lo difícil que es esto, ¿sabes? Es que pareciera que estamos esperando la verdad revelada por Andrés Manuel López Obrador, y no es eso. Son documentos para el debate. Regresando o sea, si la cartilla de Alfonso Reyes es el fin de la redacción de la Constitución Moral, creo que es un gran éxito, hay que promover el civismo y la moralidad. Si, como dice Sabino, estamos empezando a redactar la Constitución Moral, yo a eso me opongo rotundamente. O sea, el país tiene una Constitución legal, podemos modificar. ¿Con valores? Hay valores detrás de la Constitución. Pero los valores, lo que importa ahí son los derechos de las personas. Sí, pero los derechos reflejan valores, ¿no? Claro. Reflejan valores. Claro. Sí. Pero lo que va a juzgar un juez cuando llegue una controversia es el respeto a los derechos. Sí. Tú tienes derecho a la libertad de expresión, derecho a la libertad de tránsito, derecho a la libertad a la moralidad. Sí. Saldívar argumenta que tienes derecho al comportamiento, al uso de tu cuerpo, cosa que es contraria a la cartilla moral de la que leyó un poquito ahorita Viridiana. Pero no puedes negar, por ejemplo, que la Constitución ya se abrió, que tenemos una reforma constitucional de derechos de convencionalidad, que los derechos humanos tienen un marco mucho más amplio que el solo texto establecido en la Constitución, y que la idea de derechos es una idea en construcción precisamente por las Cortes Supremas de Justicia, y se construyen con valores de la sociedad. Las Cortes Supremas, Supremas interpretan en dónde se da eso. Totalmente, pero se construyen a través
de las reformas a las leyes y a la Constitución. No, y también de la jurisprudencia, que es la interpretación de la ley. Jurisprudencia, pero la jurisprudencia ese es el gran dato de modernidad de nuestra época, que estamos hablando de un mundo de derechos humanos en donde el texto constitucional es un indicativo local, pero hay una serie de valores universales que las Cortes Supremas están interpretando y actualizando. Pero muchos dirían que esos valores no son universales. Mi querido David. Pero derechos humanos es una convención universal discutida en todo el mundo y tratando de generar una... Hay países que se lo pasan por el arco del triunfo. México. Hay países, hay municipios aquí, a unos kilómetros que se lo pasan por... Pero eso no hace que el sistema no sea ese. O sea, México tiene la Constitución y tenemos una serie de tratados internacionales que hemos adoptado en materia de derechos humanos que tienen un nivel constitucional según la Suprema Corte, y ahora que hay una interpretación pro hombre o pro persona de la Constitución, la Constitución debe ser interpretada por los jueces en materia de los derechos de las personas. Pero no va a ser interpretada por un juez, no debe ser, desde mi punto de vista, con base a una cartilla moral, esta u otra. No, a ver, estrictamente va Viridiana. La interpretación de Luis es un poco equivocada en dos sentidos. Una es porque no estamos discutiendo la constitución moral inexistente, estamos discutiendo lo que se presentó, que es esta cartilla. Y la segunda es porque esta no es, como mencionaste, Luis, la idea del partido Encuentro Social. O sea, López Obrador ha hablado de la constitución moral al menos desde 2008, en 2011 hay incluso artículos ya publicados en donde se criticaba esta idea y se veían los distintos detalles de cómo se iba a implementar, y no me parece que tampoco sea algo que se le ocurrió al neoliberal de Carlos Salinas de Gortari. De hecho, esto se publicaba durante el régimen de Ávila Camacho como parte de la Secretaría de Educación Pública, porque se utilizaba para enseñarle valores a los jóvenes. Lo pidió Jaime Torres Bodet. Entonces, minimizar esto como algo que se nos ocurrió ayer o que se le está copiando al neoliberalismo me parece una interpretación no adecuada. Pero es como si no lo minimicemos, pero el problema aquí es si esto es el primer paso hacia una constitución moral, y yo estoy de acuerdo aquí con Luis, pues a mí, ¿por qué el gobierno me va a decir ya cómo lo veremos, comportarme? a lo mejor la Constitución... ¿Cuáles deben de ser mis valores? Pero hay una cosa que pero sí hay una moral pública. A ver, lo que quiero decir es que no podemos suponer que en la intimidad de mis valores... ¿Cuál es la moral pública? En la intimidad de mis valores no puedo discutir ese tema en la convivencia con los demás. Sí. Mis valores no se dan en mi intimidad y en mi conciencia, se dan en mi relación con los demás. ¿Cuáles son los valores? Hay mucho respeto, igualdad, o sea, muchas formas de entender valores. ¿Por qué no distribuyen la Biblia? Yo creo... Porque la Biblia es un documento lleno de valores, ¿no? Esa sería la sugerencia. Judeocristianos. Para empezar a discutir, si la cartilla moral la vemos como el vademecum que trajo Andrés Manuel López Obrador de los valores en los que él cree, yo creo que nos equivocamos todos. Yo creo que hay que verlo como un documento de discusión, como un texto histórico, como lo que es... A ver, hay mucha gente que ya no leyó ese libro, qué bueno. Yo diría, es que es el tomo 1 de una biblioteca en la que participan intelectuales. Por eso, pero regresemos al tema. ¿Debe el Estado participar en la construcción? Claro, te voy a dar un ejemplo. A ver, ¿cuál es la sexualidad privada? ¿Y de qué moral? A ver, tú participas, tu vida sexual o tu consumo de drogas puede ser lo individual que tú quieras. A ver, tu Estado participas informando a una persona diciéndole, oye, te haces daño. Hay bueno y malo. Si tú consumes esa droga, te haces daño. Punto. A ver, tú consume lo que tú quieras. Tu vida sexual, haz lo que tú quieras. Aquí un sacerdote podría decir, hay que pongan en esa constitución moral que las mujeres no puede hacer. No pueden interrumpir el embarazo. Yo Estado sí puedo decirle a una mujer, oye, te hago del conocimiento de lo que significa las enfermedades de transmisión sexual o el embarazo adolescente o el suicidio que está incrementándose en países europeos. Sí te informo del valor de la vida. Porque sí tiene valores, no es un tema de leyes, eso no es coactivo. Ahí no pones un reglamento de tránsito y culpas a la gente y lo multas por hacerlo. Esa es otra cosa. La coacción es otra cosa, pero la convicción es... A ver, una última ronda, Luis. Una cosa es que se discuta y se informe. Sí, claro. Por ejemplo, cuando estábamos chicos, había los anuncios en la televisión y en la radio, pongan la basura en su lugar. Sí. Eso es perfecto. Está bien, perfecto. Claro. Eso es una cosa. Y otra cosa es tener una constitución moral. El carácter de constitución moral no es normativa.
narrativa. Bueno, no es constitución. Todo es una constitución. Bueno, pero como Es decía una Viridiana, simulación. Cuando aparezca la constitución moral la discutimos. Exacto. Hoy estamos discutiendo la publicación por parte del Estado de una cartilla moral que le llama cartilla moral, no él. Así le llamó Alfonso Reyes cuando se la pidió Torres Bodet en 1944 y lo está reeditando. Pero fíjate, empezar a hablar de una constitución reeditarlo. moral, ya empezamos con problemas de moralidad porque nos están engañando. Mira, no es una constitución. No es una constitución. Mira, que el fondo de Ya cultura... tenemos problemas de Pues entrada mira, es con un el problema de Discutámoslo. narrativa, pero Sí. lo que También, yo creo que trata de está decir eso. es que es una ley superior a otras. O sea, así se entiende una constitución o que es un listado de mandatos superior a No, otros. yo lo vería pero como- independientemente de lo de la Pero constitución. el problema, ese es el problema, creo si es que- superior. creo que Pues, Leo- imagínate. Yo estoy de acuerdo. Yo les acompaño a ustedes no. en la idea de que se llame constitución, que es un error. Yo ahí comparto con Ahí está, ustedes. ya. en la noción de Sugerencias constitución. morales. Pero lo que debemos... Recetario moral. No, si pero quieren. debemos entrar No a la sé. discusión de valores. La pregunta es si el Estado debe participar o no en la discusión de valores de ética pública y de moral pública. Yo creo que Lo no está podemos haciendo perder todos ese los días. liderazgo. No podemos- Todos los días lo estamos Pero haciendo. Lo hacemos todos. Claro, lo hacen desde todos luego. los estados del mundo. Sí, Es y una se refleja discusión. en las leyes. Y es una discusión colectiva. Y en una democracia debe darse. Sí. Y creo que sí debe haber A ver, como sí, pero concepto si el de- Estado viene y me dice, no robarás, perfecto, viejo, estoy completamente de acuerdo contigo. Pues ese es Lo un- dijo ese es un Dios valor. hace 5,000 años en el monte Sinai, cabrón. a ver, no necesito está que me lo bien, vengas está tú a bien. decir. No, Me los dio ahí en es las, donde en las ahí es tablas donde- de la ley. déjame decírtelo así, ahí pecas de soberbio. ¿Por qué? Porque como que no necesito que me lo vuelvan a decir. No, está en el Estás Código Penal. partiendo de la lógica. No, por de eso. que no es un tema Ese es el discutible Código Penal. Pero permanentemente. hablando de valores, pues ¿Sabes los qué? dio Dios. ¿Sabes Subió qué? Moisés Lo sé, hombre. al monte Sinai y Pero- lo iluminó Dios y bajó con 10. Pues algo pasa con los 10 guachicoleros mandamientos. y con los asaltantes No de tienen todos los valores, días. hay que darles la Biblia. Hay que entrarle al tema de discusión de valores. Me parece que ese es un ¿Por qué componente novedoso. ¿Por qué no distribuye el Estado la Biblia? Porque el Estado es laico y si distribuyera la Biblia sería contra la ley, contra la Constitución que Entonces tú hay un estás valor diciendo que es importante. laico. La legal. Sí, Hay un valor y la laico. cartilla moral es laica en su constitución valores y en su laicos. escritura. Ya me está matando el señor Hay valores Iván. Pero laicos. qué buena discusión. Se puso buena. Empezaron muy fríos el día de hoy, hombre. Este era Es que lo querías que bueno. dijéramos en contra de la moral, pero Nadie puede estar en contra de la moral. La pregunta es si el Estado debe de hacer esto. El Estado sí participa y, hay un liderazgo político sin Bueno, duda. la y hay moral que señores, es un árbol que da discutirlo. moras, decía Qué bueno que un estamos político. Exacto. sí, por eso tenemos Habrá que sacar no te- Ahí está. Señores, muchas gracias. Gracias. Le voy a presentar a continuación una entrevista que le hice a Sebastián Garrido, en la que hace un análisis, los números siempre filosos de nuestro colaborador Sebastián Garrido. En este caso va a ver los inventarios de gasolina en 75 terminales de almacenamiento y reparto antes de que empezara el tema del combate al robo de la gasolina, hablando de inmoralidades. Va a ver ustedes los números. Se lanzaron, bueno, ya va a ver. Lo vea después del anuncio, estos números, los números filosos de Sebastián. Regresamos.